Bueno, amigos, un saludo. Mi nombre es Edrey Martínez. Soy miembro de un Estado de Derecho. Y en esta nueva versión de Viernes de Opción, de verdad me siento muy agradecido, afortunado y honrado de poder presentar al invitado que les tenemos hoy, el profesor Klaus Jaffe, sin duda alguna, uno de los mejores científicos de Venezuela, con más de 200 artículos publicados y 3.400 citas en revistas indexadas. Hoy nos viene a conversar un poco sobre sus 4 libros: Hormigas, Raíces de la Sinergia, Riqueza de las Naciones y ¿Qué es la ciencia? Entonces, bueno, profe, cuando explíquenos un poco sobre todo lo maravilloso de usted y bueno, estaremos conversando. Bueno, gracias por esta invitación. ¿Quiere que comience a hablar de alguno de los libros? Sí, sí, cuando... Pensaba que... Empiece por el que usted quiera, tiene total libertad acá. Bueno, me agarraste infragante. Yo pensaba que era un diálogo. Mira, bueno, hay muchas cosas que le interesan a un ser humano preocupado por el mundo, pero hay una bien interesante, ¿no? Que es la mayoría de los fenómenos que uno ve llevan eventualmente a la disipación, a la muerte, a la erosión, a la desaparición, ¿no? Todos los que conocemos eventualmente se disipan en el tiempo, ¿no? Pero hay algunos fenómenos que son contrarios a esa tendencia, que no se disipan, sino más bien crecen y se amplifican, ¿no? La vida es uno, la galaxia es otra. O sea, hay fenómenos donde aparentemente va creciendo el orden y va acomplejándose las cosas. Y eso lo podemos ver en la evolución biológica, eso lo estudiamos en las sociedades de hormigas, cómo van evolucionando las sociedades, se puede estudiar en cualquier ejemplo que uno quiera buscar en biología, uno ve ese fenómeno, ¿no? En la creación de simbiosis, en la creación de los órganos, etc. Entonces, una de las preocupaciones que yo he tenido es cómo entender ese fenómeno, cómo explicarlo y cómo eventualmente poder usarlo pues, para fines sociales o para fines de economía. Y el principio detrás de eso está en que todo trabajo, toda actividad disipa energía. O sea, no existe un free lunch, un almuerzo gratis, como dicen los americanos, ¿no? Todo tiene un costo. Eso es un poco la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si todo tiene un costo, ¿cómo hacemos para crear cosas? O sea, ¿de dónde sacamos esa energía? Bueno, la vida nos enseña cómo hacerlo. Pues la vida es una especialista en eso y me he dedicado pues años de mi vida profesional en estudiar eso, ¿no? Y ahí surge un concepto muy interesante que es la creación de sinergias, o sea, las diferentes partes de un organismo interactúan entre ellas, los diferentes organismos de una sociedad interactúan entre ellas, las diferentes células de un órgano interactúan entre ellos, las diferentes moléculas dentro de la célula interactúan entre ellos, los diferentes átomos de una molécula interactúan entre ellos, y de esa interacción nace orden, nace capacidad de producir cosas que la llamamos energía libre. Y ese fenómeno es lo que yo llamo las raíces de la sinergia. Bueno, ahí está el fundamento de cómo aparecen las cosas. Y lo interesante es que, bueno, muchas veces no aparece. Tú juntas 10 moléculas y no pasa nada. A veces explota algo y se acabó, se quemó todo. O sea, no siempre aparece sinergia. Entonces, bueno, esa es la pregunta que todavía no tenemos resuelto. Es cuándo aparece. Lo que sí sabemos es qué es sinergia, o sea, cuándo hay sinergia y cuándo no hay. Que eso es importante. Podemos cuantificar cuántas sinergias hay. Ya podemos unir la capacidad de crear sinergia con información y con energía. Tenemos formas termodinámicas de medirla. Tenemos formas prácticas experimentales de medirla. Entonces, bueno, eso ya es un avance. El cómo se logra es, yo creo que para cada ciencia es diferente. Algo en física se sabe, algo en arquitectura se sabe, en economía hay bastante información de cómo lograr esa sinergia. Y bueno, estamos ahorita con un grupo de
aquí en Venezuela, tratando de ver esas interacciones con legislaciones, con normas sociales, cómo algunas normas pueden crear capacidades sinérgicas que aumentan la productividad de una sociedad y como otras no, pues como otras simplemente la bloquean y la disminuyen su acción. Entonces, bueno, eso es lo que en eso andamos y en eso tratan los diferentes libros. Pues uno es solamente sobre las sociedades hormigas que son fantabulosas y que son fantásticas y que son el ejemplo de evolución de sociedades, ya que tenemos más de 20.000 sociedades diferentes de hormigas y tenemos entonces cosas comunes, cosas diferentes y podemos entonces extraer leyes universales de sociedades que se aplican también a otros animales, incluyendo los humanos. El otro libro es La riqueza de las naciones. Adam Smith tenía una preconcepción de la sinergia, aunque él nunca usa la palabra, no la conoció, esa palabra no existía en su época, pero cuando él describe la división del trabajo y cómo la división del trabajo crea automáticamente riqueza, eso es un concepto de sinergia en economía. Y eso hoy en día sabemos que la riqueza en economía se crea básicamente con división del trabajo y con interacción inteligente y ordenada entre sus partes, ¿no? Y de ahí vienen entonces los conceptos del libre mercado, cómo pueden interactuar diferentes partes de un sistema sin un control externo, sino con fuerzas internas y con mecanismos internos de interacción que son suficientes para crear el orden. Eso lo vemos en hormigas, eso lo vemos en estrellas, eso lo vemos en moléculas, eso lo vemos en células y lo vemos en economía. Entonces, ese libro, el de la riqueza de las naciones, es retomar el análisis que hizo Adam Smith con los conocimientos de su época, usando los conocimientos de hoy en día, que es básicamente la ciencia de los sistemas complejos, y reentender los problemas económicos más importantes que nos aquejan hoy en día. Y el tercer libro, bueno, hay otro libro que es la ciencia, porque uno de los problemas básicos en investigar estas cosas es que hay mucho charlatán, o sea, hay mucha gente que se cree con más sabiduría que el promedio, que se creen iluminados por algún espíritu, alguna fuerza eh, extraterrestre y que entonces tiene la solución al problema, ¿no? Y la humanidad ha perdido milenios discutiendo estas cosas que no funcionan porque no tienen ninguna base con la realidad. Entonces la ciencia ha descubierto a partir de básicamente Galileo, Newton, de que las ideas tienen que estar basadas en la realidad. O sea, cualquier teoría, cualquier hipótesis que tú tengas, si no la puedes probar experimentalmente o empíricamente, es charlatanería. Entonces, porque realmente la realidad es muy diferente a lo que el cerebro puede imaginarse. El cerebro tiene muchas limitaciones para entender sistemas complejos y sin ese apoyo de la ciencia, de la comprobación constante con las ideas que uno tiene, con la realidad empírica, simplemente no se avanza. Entonces tenemos los casos de Platón, un filósofo extraordinario que todavía se estudia en la universidad hoy en día y cuyo pensamiento pues sigue siendo vigente, y el caso de Aristóteles, que también es filósofo, pero fue biólogo, y como biólogo hoy en día nada de lo que él dijo es cierto, ya todo eso está avanzado, superado, mejorado, cambiado, ¿no? Entonces, como hay áreas que están ligadas a la ciencia avanzan y áreas que no están ligadas a la ciencia pues permanecen estables en el tiempo y no cambian. Eso es, las religiones son una cosa de ese tipo, las ideologías, los dogmas, son cosas que no cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, al no cambiar, no se adaptan, no tienen capacidad de sinergizar, no tienen capacidad de crear nuevos elementos, no tienen capacidad de producir cambios reales en la sociedad. Entonces es pérdida de tiempo, ¿no? Yo lo llamo charlatanería. Y de eso pues hay mucho. Entonces uno de los pleitos es justamente separar estas cosas y eso es lo que intenta el libro que es la ciencia, ¿no? Y por último el libro de Sinergia, estoy reescribiéndolo, es un primer ensayo donde se buscan ejemplos en las diferentes áreas de la ciencia donde mejor entendemos cómo funciona la sinergia y extrapolamos ese conocimiento a cuestiones económicas, sociales y de pensamiento, ¿no? Y bueno, no hay un resultado concreto, aunque sí podemos definir y limitar claramente lo que es sinergia hoy en día. Entonces podemos decir en términos termodinámicos que sinergia es
cuando un sistema aumenta su energía libre disminuyendo su entropía. En otras palabras, sinergia es cuando creamos mayor capacidad de trabajo, creando mayor orden, mayor estructura. ¿Mm? El ejemplo clásico es el del cañón y la pólvora. Tú tienes una montaña de pólvora, le pones una bala encima, prende la pólvora y esa bala no se mueve ni unos metros, ¿no? Un poquito menos de esa pólvora la metes dentro de un tubo de acero, que es un cañón, prendes la pólvora y esa bala llega a kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo? Manipulando el ambiente, ordenando las condiciones de contorno, podemos lograr mucho más trabajo, mucho más energía libre. Y de eso se trata la sinergia, cómo organizar las cosas que tenemos para que rindan más, para que produzcan más. Y de eso se trata la tecnología, de eso se trata las sociedades modernas, y habría que aplicarlo a la política y al derecho, de cómo podemos mejorar nuestras organizaciones sociales para crear más bien bienestar y mayor libertad y no mayor dependencia y mayor pobreza y mayor falta de iniciativa, ¿no? Entonces, básicamente vemos que la libertad es un componente importante en manejar la sinergia, porque no sabemos a dónde están escondidas las capacidades de un sistema para producir nuevos elementos. Y si, como no lo sabemos, no lo podemos predecir. Entonces tenemos que dejar que el sistema los consiga. Y para eso necesitamos libertad. Sin libertad no hay avance posible. Entonces viene la conexión con el liberalismo, que aunque también se ha vuelto dogmático, muchos liberales que son dogmáticos, porque no todo es libertad, hay claramente condiciones de contorno, hay leyes físicas que se cumplen, y bueno, en eso estamos. Yo creo que la humanidad está creando cada vez eh, marcos conceptuales más sofisticados que son capaces de entender mejor y con mayor provecho el ambiente que nos rodea, sea ese físico o biológico o social. Maravilloso, maravilloso, profesor. Bueno, particularmente yo disfruté muchísimo sus libros, me encantaron. He leído también varios artículos de usted y fenomenal. Como sabe, acá en UED estamos muy interesados en el tema educativo, ¿no? Cómo funciona acá y bueno, queríamos saber qué de este conocimiento puede extrapolarse precisamente al sistema educativo. Es decir, ya sabemos que el sistema educativo venezolano es centralizado y va en contra de muchas de las ideas que usted plasma en sus libros. Es decir, va en contra de esa libertad. Eh, la respuesta precisamente a este tema de educación es más libertad, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos de las ciencias naturales. Sí, ahí primero hay que buscar la evidencia empírica que tenemos. Hay muchos experimentos educativos en el mundo, algunos han sido muy exitosos y otros han sido un fracaso. Entonces, bueno, ahí podemos aprender. Y generalmente los sistemas más exitosos se basan en dos aspectos. Uno es una educación individualizada. No todos tenemos los mismos intereses y no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas motivaciones. Y es tarea de un profesor ser un coach, un ayudante en la educación. No es indoctrinar al estudiante, sino averiguar sus virtudes, identificar sus debilidades y construir un ambiente en el cual él pueda superar esas habilidades. Entonces, eso es un sistema educativo que claramente requiere una gran inversión de parte del profesor. Y los sistemas educativos en el mundo, los más exitosos, son los que no dan tanto énfasis en la construcción y en la fachada y en la tecnología, sino en los profesores. Profesores bien entrenados y bien motivados hacen una diferencia gigantesca en la calidad de la educación, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Y bueno, eso es lo que hay que ver cómo funciona. En Venezuela, pues tenemos casos pues, de profesores totalmente desmotivados que ni siquiera van a las clases, como en el sistema público. Hay un ausentismo gigantesco. Y tenemos un sector donde la supervisión y la motivación es mayor en los profesores. El sector privado, por lo general, los que están dirigidos por ONG o por sistemas
sin fines de lucro y algunos que están dirigidos totalmente con fines de lucro, que aparentemente son más eficientes. Entonces ahí podemos aprender en Venezuela. Tendremos que hacer lo mismo, ver cuáles han sido los éxitos y cuáles son los fracasos, cuáles son las experiencias de fe y alegría versus los liceos estadales. Cada estado tiene sus liceos y su forma de manejarlos, los que son manejados centralmente, las escuelas municipales. En Venezuela tenemos un pasticho de sistemas educativos, ninguno de ellos muy bueno, hay algunas excepciones. Venezuela ha formado gente de clase A número 1 a nivel mundial, hay venezolanos en los mejores sitios y los exigentes académicos del mundo, quiere decir que sí hay capacidad de formación en Venezuela, pero no es distribuido, no es en todos los lados, ¿no? Entonces hay un esfuerzo grande que hacer aquí, educación, y lo primero que tenemos que hacer, pues, después de la pandemia biológica y la pandemia política que destruyó nuestro sistema social, ver qué es lo que queda y qué es lo que se puede rescatar y qué es lo que resta por hacer, ¿no? Perfecto, perfecto. Volviendo con esto, como tenemos un sistema educativo centralizado, muchas veces se les impone a las entidades educativas, digamos, un pensum académico homogéneo, ¿no? Universal para todos los estudiantes. Ligado a eso, tenemos lo que usted acaba de mencionar, muchos profesores que no tienen los incentivos correctos e incluso muchos profesores que vienen con un dogma, precisamente, lo que usted menciona en uno de sus libros. ¿Cómo influye esta interacción entre profesores que tienen, digamos, conocimientos establecidos y que no quieren cambiar en la interacción con el alumno? ¿Esto es sano o no lo es? Bueno, en Venezuela tiene una característica, ¿no? Que el despelote es tan grande que las normas no, simplemente no se aplican. Tú vas al Ministerio de Educación y pides los programas de bachillerato y no existen, pues nadie tiene programas. Eso es. Y si están en una caja, nadie sabe dónde están. O sea que aunque existen las normas, nadie las aplica. Entonces, el profesor realmente tiene bastante libertad de hacer las cosas. Eso es malo y bueno. Es malo porque aquí graduamos bachilleres que nunca han tenido una clase de física, nunca han tenido una clase de matemática seria, no saben lo que es la química y no han visto un idioma extranjero. Entonces, está en el despelote que simplemente no se cumple nada, ¿no? Entonces, yo no creo que el problema sea la norma, aunque sí lo es, pero el problema es básicamente los profesores que tienen que dar el trabajo, que no están capacitados ni tienen los recursos para dar esa información. Creo yo, pues, que no es tanto, o sea, podemos hablar de las normas, de lo malo que son, pero el gobierno pierde tiempo en decretar cosas que no tiene capacidad de cumplir, pues entonces eso es perder tiempo, ¿no? Es charlatanería, no es una actividad basada en métodos científicos. Entiendo. Lo digo porque en uno de sus artículos, creo que es Anarquismo Científico, usted menciona algo así, ¿no? Que muchas veces estos profesores que tienen conocimiento preestablecido lo que hacen es transmitirlo al alumno sin precisamente fijarse en qué es lo que quiere el- la persona, ¿no? Bueno, Hoy en día tenemos la pregunta. ventaja de que la fuente de información ya no es el profesor. La fuente de información, Google, YouTube, la Internet, tenemos acceso a fuentes de información mucho más completas y más profundas de la que cualquier profesor pueda hacer. Entonces, la labor del profesor hoy en día ya no es tanto el transmitir la información, sino el manejar la motivación, el organizar la estructura de la acción del aprendizaje y hacer que el estudiante aprenda a aprender por su propia cuenta, ¿no? Aprender haciendo. Entonces yo creo que tenemos capacidades para hacer cosas mucho mejor que antes. Entiendo, entiendo. Bueno, como seguía diciendo, en su libro Raíces de la Sinergia, usted habla de los sistemas abiertos. La educación como una institución social puede considerarse que es un sistema abierto. Por supuesto, la educación tiene que ver en la casa. La casa puede ser más importante que la escuela. Están los amigos, está la sociedad, está la naturaleza, están las excursiones que uno hace, aprende uno más de biología que en 10 clases metidos en un cuarto. Entonces, tiene que ser un sistema abierto. Tiene que ser totalmente abierto el sistema educativo. Ok.
Ok. Por tal motivo, no es ilógico pensar que un sistema preestablecido y arcaico como el que tenemos hoy en Venezuela, que viene siendo el mismo de hace más de 40 años, funcione, ¿cierto? Es correcto, pero repito, o sea, yo estuve visitando muchas escuelas y liceos en el estado Miranda. El problema básico es que simplemente no tienen clase, no es que el sistema sea arcaico, no existe. Los profesores no van. La mayoría de los estudiantes no han visto un profesor en años. Entonces, o sea, está bien que es arcaico, pero es que es inexistente, es una farsa lo que estamos haciendo. Le estamos dando un título a una gente que no ha visto nada de lo que dice que el título debería tener. O sea, le estamos mintiendo a la sociedad venezolana, la estamos engañando. Entonces, para mí eso es mucho más grave que cualquier pretensión de farsa, que tampoco existe, pues son tan ineficientes que ni la farsa pueden implementar. Perfecto. Bueno, última pregunta para cerrar ya con la charla, profe. Eh, ¿Qué nos recomendaría usted, con todo lo que sabe sobre ciencias naturales, que podamos aplicar o cuál sería ese punto de partida que debemos tomar en cuenta para expandir nuestro conocimiento, digamos, teórico y práctico en este ámbito de la educación? Aprender de lo exitoso. Yo no tengo recetas, yo no soy quien pueda dar recetas. Es lo exitoso que nos van a decir cómo hicieron para tener éxito. Entonces vamos a identificar los profesores exitosos, las escuelas exitosas y vamos a aprender de ellos. Sé que en Miranda identificamos los profesores de matemáticas más exitosos en meter, en ganar las Olimpiadas de Matemáticas, que son una actividad mundial. Había 2 profesores que eran excelentes. Eso les dijimos para dar talleres y ellos les enseñaron a otros profesores de matemáticas cómo hacer las cosas. O sea, yo creo que hay que ir a la fuente. ¿Quién es el que sabe hacer las cosas? Bueno, es el que nos enseña. No alguien que nunca ha dado una docencia en un liceo con esas condiciones, dando recomendaciones de lo que no sabe ni lo que está hablando. Entonces vamos a identificar los éxitos y vamos entonces a aprender de ellos. Maravilloso. Bueno, creo que ya tenemos suficiente. De verdad que muchísimas gracias por estar acá y regalarnos esta hora de su tiempo. Estoy infinitamente agradecido y muy seguro de que los miembros de UED también lo están. Saludo, saludarlo, profe. Hasta luego. Muchas gracias por este encuentro.